Dentro de las características individuales de las vértebras vamos a encontrar la primera cervical, que es la que se encuentra en el plano superior, y la segunda cervical, que es la que se encuentra en el plano inferior. La primera cervical o atlas está conformada por dos masas laterales, unidas por un arco anterior y un arco posterior, y de esas masas laterales hacia los costados surgen las apófisis transversas. Las apófisis transversas, como en todas las vértebras cervicales, vamos a encontrar el agujero transverso, pero esta transversa no está bifurcada en su extremo. A nivel de las masas laterales, en el borde superior, encontramos esta cavidad glenoidea para alojar los cóndilos del occipital, para articularse con los cóndilos del occipital, que tiene esta forma de suela de zapoto o suela elipsoidea, y por debajo vamos a encontrar una carilla articular para articularse con la segunda cervical. A nivel del arco anterior, encontramos en la parte externa un tubérculo en línea media, un tubérculo anterior, y en el arco posterior encontramos un tubérculo posterior que sería como un rudimentario de la apófisis espinosa. En la carilla interna, en la cara interna del arco anterior, tenemos la carilla articular para articularse con la apófisis odontoides de la segunda cervical. En el sector interno tenemos dos zonas rugosas donde se presta inserción al ligamento transverso que va de un costado a otro del arco anterior. En el arco posterior vamos a encontrar un surco que va a dejar la arteria vertebral cuando ingresa dentro del canal raquídeo y la salida del primer nervio cervical. Con respecto a la segunda vértebra cervical, va a tener un gran cuerpo vertebral del cual va a salir en dirección craneal la apófisis odontoides. La odontoides, cuando se articula con el arco anterior, va de alguna manera a formar el cuerpo vertebral de la primera cervical. Hacia los costados del cuerpo vertebral de C2 tenemos las carillas articulares para articularse con la primera cervical. Tenemos apófisis transversas hacia los costados, son cortas, con su agujero transverso. Una gran lámina cuadrilátera cerrando el canal cervical, el canal raquídeo, hacia la parte posterior, y en línea media la apófisis espinosa. En esta imagen tenemos dos radiografías de la columna cervical, una vista de frente y la otra en la incidencia de perfil. Dijimos que ambas son complementarias. En la vista de frente vemos los diferentes cuerpos vertebrales. Si se fijan bien, este sería la primera vértebra dorsal porque es la que se articula con la primera costilla, por lo tanto acá tendríamos la séptima cervical, esta es la séptima, la sexta, la quinta, la cuarta y parte de la tercera. Fíjense que en la radiografía de frente habitualmente el cuerpo vertebral de la primera cervical y de la segunda no se logran ver por la superposición de la mandíbula, ¿sí? Esto vamos a poder resolverlo si hacemos una radiografía con la boca abierta, incidiendo el rayo en el centro de la boca, que se llama incidencia transoral, para poder evaluar mucho mejor el cuerpo vertebral de C1 y C2. Pero en sí, cuando vemos una radiografía de la columna cervical de frente, los cuerpos vertebrales se suelen ver a partir de la tercera cervical. Vemos el borde superior del cuerpo, las articulaciones de Grushka que habíamos visto antes, el borde inferior y el espacio que queda entre un cuerpo vertebral y el otro. Si bien acá parecería que estuviera vacío, en realidad está ocupado por un tejido que es invisible a los rayos X. El disco intervertebral no se logra ver, pero de alguna manera, viendo la altura de ese espacio, nosotros podemos indirectamente evaluar la integridad de ese disco. Si todos los espacios discales son simétricos, son congruentes entre sí, nosotros podemos pensar que esos discos intervertebrales se encuentran íntegros. Cualquier patología discal va a reducir la altura del disco con una compresión de este espacio en la radiografía convencional. Hacia los costados del cuerpo vertebral vemos las diferentes apófisis transversas. Esta es la transversa del lado derecho. Acá tenemos la transversa del lado izquierdo. Fíjense que en toda la densidad de la apófisis transversa hay un sector de menor densidad,
¿sí?, en el centro de la apófisis transversa que corresponde con el agujero transverso. Como estamos viendo a la columna vista de frente, habíamos hablado que la dimensión que se superpone en la incidencia de frente son las estructuras que son anteriores, medias y posteriores. Por lo tanto, superpuesto al cuerpo vertebral vamos a encontrar la imagen correspondiente a la apófisis espinosa. Aparece como si fuera una lágrima. Fíjense acá, se ve muy bien cómo está bifurcada en su extremo, pero siempre va a aparecer superpuesto al cuerpo. La única forma que no lo veamos superpuesto al cuerpo va a ser cuando nosotros la evaluamos, la apófisis espinosa, en la incidencia de perfil. Otras estructuras que nosotros podemos ver a nivel de la incidencia de frente van a ser los pedículos de la vértebra. Fíjense, los pedículos, a medida que nos acercamos a la columna dorsal, van a tener una orientación más anteroposterior, pero a medida que nos alejamos van a tener una dirección más oblicua. El pedículo en este caso se va a encontrar en este sector, pero a medida que bajamos van a aparecer como dos imágenes redondeadas superpuestas al cuerpo vertebral, dándole el aspecto que son los ojos de la vértebra. En la incidencia de perfil vemos ahora sí los 7 elementos que conforman la columna cervical. Acá tenemos la primera vértebra cervical, la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, sexta y séptima. Fíjense cómo la séptima vértebra cervical, que tiene características que comparten tanto con la columna cervical como con la dorsal, va a aparecer mucho más alargada, la apófisis espinosa, ligeramente más inclinada hacia abajo. Cuando vemos la primera vértebra cervical, vamos a encontrar hacia adelante el arco anterior, hacia atrás el arco posterior. Acá tenemos la segunda vértebra cervical con su cuerpo y la apófisis odontoides que asciende para articularse con el arco anterior de C1. Fíjense que desde el espacio del borde posterior de la apófisis odontoides hasta el arco anterior sería el espacio correspondiente al canal medular. Acá tenemos el cuerpo de C2, habíamos dicho, con una apófisis espinosa muy corta. A medida que vamos bajando, las apófisis espinosas se van haciendo mucho más pronunciadas. En superposición al cuerpo vertebral vamos a encontrar las apófisis transversas y superpuesto al espacio correspondiente al canal medular, que va desde el borde posterior del cuerpo vertebral hasta el inicio de la apófisis espinosa, vamos a encontrar, todo esto va a ser el canal raquídeo, vamos a encontrar superpuestas las apófisis articulares de las diferentes piezas de la columna. Esta imagen se la traje para que puedan ver cómo es una radiografía de proyección transoral, en donde le pedimos al paciente que abra la boca. Fíjense, acá tenemos la arcada dentaria superior, la arcada dentaria inferior. El haz de rayos X apunta al fondo de la boca, se le pide que pronuncie la letra A y que de esa forma baje la lengua. Se hace la radiografía y lo que vemos es aquellas estructuras que no podemos evaluar muy bien en el frente de la columna cervical, como es las masas laterales de C1, la apófisis odontoides, la relación de la apófisis odontoides con las masas laterales, el cuerpo de C2 y las articulaciones atloaxoideas. De las radiografías de la columna cervical, la más importante habíamos dicho que es la incidencia de perfil, no solamente porque podemos evaluar la alineación de las diferentes vértebras, podemos evaluar la integridad del canal raquídeo, sino que también vemos el intervalo atlodontoideo, que es ni más ni menos que el borde posterior del arco anterior de C1 y el borde anterior de la apófisis odontoides. Ese espacio no tiene que medir más de 3 milímetros en los adultos o más de 4 milímetros en los chicos. Cualquier aumento de este espacio, nosotros estaríamos ante la presencia de una inestabilidad articular con una probable subluxación odontoidea. Cualquier desplazamiento de la apófisis odontoides hacia la región posterior podría generar
una compresión medular. Por lo tanto, siempre que veamos una radiografía de columna cervical de perfil, hay que evaluar este espacio y hay que medirlo. Si mides más de 3 milímetros, es una inestabilidad de esta articulación. En esta imagen vemos una vértebra cervical vista de perfil. Fíjense cómo el cuerpo vertebral se superpone en su sector posterior con las apófisis transversas y el canal medular, que está comprendido entre el borde posterior del cuerpo y el inicio de la apófisis espinosa, todo esto sería el canal medular, se superpone a las apófisis articulares. Sí, es exactamente lo mismo que veíamos en la imagen de radiografía, en donde tenemos los cuerpos vertebrales, en este caso el cuerpo vertebral de C2 con la apófisis odontoides, desde el borde posterior del cuerpo hasta el inicio de la espinosa va a corresponder al canal raquídeo. Todo ese sector, ¿sí?, va a ser el canal raquídeo y superpuesto al mismo vamos a encontrar las apófisis articulares. En esta imagen vemos cortes tomográficos a nivel de la articulación atlo-odontoidea, en donde vemos el arco anterior de C1, el arco posterior, el canal por el cual va a discurrir la arteria vertebral hacia el interior del canal raquídeo, las masas laterales y las apófisis transversas con su agujero transverso. Fíjense cómo el canal raquídeo amplio de la primera cervical está ocupado en su sector anterior por la apófisis odontoides y en su sector posterior por la médula y las meninges. La separación entre el sector anterior y el posterior va a estar dado por el ligamento transverso, no visible claramente en la tomografía, pero sí que vamos a poder evaluarlo muy bien en las imágenes de resonancia magnética.